Ya están aquí todos nuestros invitados, vamos a estar hablando acerca del crecimiento económico y el impacto ambiental. Primer punto, le damos la bienvenida a Juan José Musi, secretario de Ambiente de la Nación. Gracias por venir, un placer, un gusto. Y está con él, al lado de él, Carlos Rosen, representante de BDO, firma de auditoría y consultoría. En este caso, puntualmente, vamos a consultarlo acerca de su trabajo justamente con respecto al ambiente. Gracias por venir. Y Emiliano Luaces, a la derecha allí de Alfredo, es presidente de Diálogo por el Ambiente, asociación civil que tuvo fuerte participación en el debate por la ley de bosques y protección de glaciares. Gracias por estar. Muchas gracias. A ver, yo decía que es como ineludible que el crecimiento económico impacta en el ambiente. ¿Es correcto esto? Es real, pero no es correcto. Pero no es real, debería, pasa, digamos. No debería ser así. Pasa, sí, pero no debería ser así. Yo creo que nadie se puede oponer al crecimiento económico, al desarrollo de empresas, que las empresas den trabajo, pero no hay ningún derecho a quitarle vida a los demás, atentando contra la salud de los trabajadores y de los que están afuera de la empresa. Decíamos, lo cierto es que en los últimos 10 años ha existido un fuerte crecimiento industrial, por suerte, para todos, porque implica más trabajo, mejoría en el país, en fin. Pero también se han multiplicado las denuncias de empresas muy exitosas que contaminan, digamos. ¿Ustedes están teniendo más trabajo? ¿Cuál es la política que ustedes desarrollan con respecto a esto? Efectivamente, nosotros tenemos muchísimo trabajo, especialmente en la cuenca Matanza-Riachuelo. Ahí es bravo, en la cuenca ¿no? Matanza-Riachuelo tenemos alrededor de 10.000 establecimientos industriales. No todos contaminan. De los 10.000 andaremos cerca de las 1.000 empresas contaminantes, predominando las curtiembres, los frigoríficos y las industrias galvanoplásticas, y bueno, y un fuerte trabajo para tratar justamente de balancear lo que significa producción, empleo y paralelamente contaminación. Ahora es un problema viejo, porque primero se llama La Matanza, porque desde que mataban estaban a orillas de ese río. Echeverría en el matadero hablaba de esto. ¿Y qué pasa? Hace 200 años que está el mismo problema. 200 años. Le comento algo. Yo tengo una carta en mis manos que me dio prefectura. Yo lo digo esto porque en el año 1812, hace exactamente 199 años, Martín Thompson, el primer administrador de puertos, le mandaba una carta a su señoría en aquel entonces. Martín Thompson era el esposo de Mariquita Sánchez de Thompson. Le mandaba una carta pidiendo que sacaran los barcos del riachuelo. 198 años. No lo puedo creer. ¿Cómo entra una consultora acá? A ver, ¿cómo trabaja una consultora? ¿En qué se articulan ustedes? Bueno, tenemos casos donde, por ejemplo, cuando en el caso que comentó el doctor Musi, Acumar, les cuentan con una medición, que es un tubito que sacan, le dan una copia de ese tubito, en realidad son dos. ¿Del agua del riachuelo? Del agua que lo que vierten al riachuelo, claro, ¿sí? Las empresas, y lo que hacen es mandarlo a AISA para que hagan esa medición, y esa medición puede darle que los límites de tolerancia de contaminación están excediendo, por lo cual, en este caso específico que mencioné, Acumar, y en general, hay organizaciones que están dañando el medio ambiente y lo tienen que solucionar a la brevedad posible. Lo que sería ideal, primero, es que las organizaciones, dentro de este crecimiento que mencionamos, que es muy importante en el desarrollo de un país como el nuestro, contaminen lo menos posible y dentro del marco de la ley. Contaminar lo menos posible es, en lo posible, no contaminar, pero si tienen que contaminar, que sea dentro de los límites de tolerancia legales. Cuando así no ocurre, van a tener que remediar, cuando ocurre también van a tener que remediar esto que están contaminando, y luego también se le pediría a los estados en general que traten de sanear lo que ya estaba contaminado de antes, porque eso es parte fundamental del saneamiento del medio ambiente, ¿no? No solamente no contaminar, sino también intentar sanear lo que ya estaba contaminado preexistentemente. Emiliano, ¿cuál es tu opinión con respecto a todo esto? Bueno, desde la fundación, ¿es una fundación? ¿Lo estoy no, es una diciendo asociación bien? civil. Es una asociación civil. Bueno, no, la reflexión es que estamos hablando de crecimiento económico como una cuestión necesaria para el bienestar social, pero no suficiente. Con crecimiento económico no nos alcanza, necesitamos desarrollo sostenible, y me parece que pasa por ahí la atención que tenemos que ver con las actividades que desarrolla nuestro país, la actividad económica. Hay actividades que por nuestra matriz extractivista no son muy sustentables,
Por ejemplo. Y sostenibles, la minería, por ejemplo. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para encontrar la manera, que es un desafío que tienen todas las sociedades, no solamente la Argentina, de encontrar la manera de crecer, pero con un desarrollo sostenible. Musi, usted decía que hay 1000 empresas contaminantes en la cuenca del Riachuelo. Martín señalaba muy bien que es un tema de larga data, que lo venimos escuchando, y hay población que lo viene sufriendo largamente porque hay impactos ambientales en la vida de familias, niños, sobre todo en la zona de Dock Sud, Avellaneda. Ahora, ¿por qué no se puede evitar que esas empresas, muchas de ellas de gran nombre, que facturan millones, puedan dejar de contaminar? ¿Cuál es el núcleo, la cuestión que uno dice, bueno, ¿qué pasa? Si está la prueba, está detectado, estamos inspeccionando y lo comprobamos, ¿por qué no pueden evitarlo? Esto pasó por un país donde muchos empresarios hacían lo que querían. Esta es la realidad. Nosotros muy pocas veces veíamos a un gran medio de difusión denunciar a un empresario. ¿Por qué? Porque eran parte de los mismos intereses muchas veces. Entonces, ahora la cosa está cambiando. Es decir, primero sabemos que tenemos 10.000 empresas, segundo sabemos que 1.000 contaminan, tercero tenemos clausuradas, y ustedes habrán visto y leído por ahí que hemos puesto presos a 2 empresarios que violaron la franja de clausura. Otras cosas que igual, aunque siguen trabajando igual, aunque los clausuramos. ¿De dónde? ¿Le puedo preguntar de dónde o es una...? Sí, salió en los medios, yo no recuerdo en este momento, pero uno era una supuesta cooperativa que no era una cooperativa. Es decir, era alguien que manejaba eso, usaba el rótulo de cooperativa para tener beneficios, y otro era un empresario curtiembrero. Nosotros hemos catalogado, tenemos 3 tipos de empresas que son las que más contaminan: las curtiembres, los frigoríficos y las industrias galvanoplásticas. ¿Qué estamos haciendo en primera instancia? Lo que decía recién el doctor, que es... Pero disculpe, sí. Eso es los que contaminan en la cuenca Matanza-Riachuelo. Pero cuando uno analiza la economía en general, ¿cuáles son los sectores más contaminantes? Porque aquí estaba mencionando el tema de la minería, si lo incluye o no lo incluye. Estamos trabajando sobre otras cuencas, estamos trabajando en la cuenca Salidulce, ahí hay un litigio entre Tucumán y Santiago del Estero, aunque son 5 las provincias involucradas. Está Catamarca, Salta y Córdoba además. Estamos trabajando sobre eso, estamos viendo la posibilidad de que haya otro Acumar ahí, pero sin justicia. A nosotros nos parece que todos estos temas judicializados lo que pasa es que Matanza... se judicializan porque se llega tarde a controlar. Eso es lo que pasa. La Corte tomó este caso justamente porque había una denuncia de parte de familiares, personas que estaban sufriendo las consecuencias ambientales en la salud de sus niños y de sus niñas. El punto es eso, cuando se llega tarde y se necesita que la justicia indique, bueno, acá hay que hacer algo, poner un límite. Se estaba haciendo ya algo en este gobierno cuando vino el fallo. No está mal el fallo, ayuda, tiene razón. Pero para nosotros judicializar significa, por qué no decirlo, el fracaso del sector político y trasladar desde al sector judicial lo que tiene que hacer la política, cosa que nosotros en eso no estamos de acuerdo, tratamos de evitarlo. En el Salidulce tenemos un comité de cuenca, estamos trabajando con el comité de cuenca, estamos acercando a los gobernadores fundamentalmente de las 2 provincias que están en litigio, y vamos a tratar de hacer en Salidulce lo mismo que estamos haciendo en otro lado. ¿Cuál es el problema ahí? Es la contaminación por los ingenios. Además se genera un producto de la destilación del alcohol de caña, se genera un producto que se llama vinaza, que es contaminante, pero que viene bien tratado. Los otros días abrimos un vinazoducto. Esto significa un desvío de la vinaza y su posterior tratamiento para usarlo como fertilizante. Sirve como fertilizante la vinaza. Y bueno, lo que pasa es que tenemos que reconocer una cosa: el tema ambiental es un tema joven que recién ahora se le está prestando atención. Gracias a Dios esta presidenta, tengo que decirlo, le presta atención, se está poniendo adelante de los problemas y no detrás de los problemas. En unos días vamos a ver, por ejemplo, cómo la presidenta entrega vehículos para combatir el fuego de los bosques. Vamos a ver cómo seguimos entregando recursos para cumplir con la ley de bosques. Le tocan 42 millones de pesos a Salta, 44 o 43 a Santiago del Estero, 20 y pico a Chaco. Es decir, estamos haciendo. Pero Carlos, perdón, porque me parece que Carlos quería intervenir, te veía ahí con intención de intervenir con lo que está
estaba diciendo el secretario. Bueno, en realidad, hasta ahora estaba acordando lo que estaba diciendo el secretario. Bien, ok. Yo quería preguntarte, Emiliano, ¿cuál es la diferencia entre sostenible y sustentable? Que yo te escuchaba allí hacer como marcar una diferencia sintáctica o léxica que yo no entiendo. Sí, no, de algunas maneras a veces funcionan como sinónimos y de alguna manera Por no. eso, a ver, explícame. Sostenible y sustentable significa no poner en juego los recursos de las generaciones futuras. O sea, utilizar los recursos naturales y físicos del ambiente sin poner en juego las generaciones futuras. Sostenible aparece en la Declaración de Río del 92 y sustentable es un término más económico que tiene que ver con la eficiencia de utilización de esos recursos para que poder seguir manteniendo, digamos, poder seguir usándolos en el tiempo. Ahora, Emiliano, vos dijiste una cosa que a mí me llama la atención y creo que a todos. Hablaste de extractivista, o sea, las producciones, la economía, la producción de la Argentina tiene minería. Hablamos de agroganadería. En el agro, los fertilizantes. Sí, la deforestación. La deforestación más grave aún. En la ganadería, bueno, el resultado final, frigoríficos, curtiembre. Digo, entonces, como país, como modelo económico, estamos destinados a hacer pelota al medio ambiente. No. Estamos en una situación complicada, tenemos que reflexionar, tenemos que ponerlo en la agenda política, tenemos que discutir de esas cosas y ver qué modelo llevamos para adelante. La Argentina en 70 años deforestó el 70% de sus bosques. Estamos pensando en ampliar la frontera agropecuaria con este plan agroalimentario. ¿Qué va a pasar con los bosques? ¿Qué va a pasar con en todas esas hectáreas hay bosques, hay comunidades originarias que se van a tener que mudar, vamos a tener problemas refugiados ambientales? Digamos, tenemos que reflexionar y tenemos que ponerlo en el debate. Efectivamente. Yo pienso que hay que hacer, esta es la palabra. Hubo muchos años de no hacer nada. Hay que hacer, hay que seguir haciendo. Yo creo, estamos haciendo. Yo le puedo hablar de una inversión importantísima en la cuenca Matanza del Riachuelo. Alrededor de 10.000 millones de pesos se van a invertir este año. Hay obras en cloacas que están desarrollándose, hay obras llamadas a licitación como el conducto margen izquierdo, hay 470.000 ciudadanos de La Matanza que ya tienen prácticamente sus cloacas, hay dos municipios que ya tienen liberado el camino de Sirga, que son Avellaneda y Lomas de Zamora. Se está trabajando, no va a ser cosa ni de un día ni de 2 días. Una vez que evitemos los vuelcos cloacales, porque nos metemos nada más que en los industriales, pero se vuelca materia fecal sin tratamiento y se tiran residuos sólidos domiciliarios sin ningún tipo de tratamiento previo. Entonces, todo esto está haciendo ahora está tomado en serio verdaderamente el problema. La última es de Alfredo, dale. Uno de los grandes temas medioambientales en Argentina fue el tema de los glaciares, el tema de la megaminería a cielo abierto. La Secretaría de Ambiente de la Nación, ¿hizo algún estudio, existe algún estudio si la megaminería contamina o no contamina y en qué grado se contamina? La Presidenta de la Nación reglamentó, yo haría un mes que reglamentó la ley de glaciares. La ley de glaciares contempla un estudio exhaustivo de los glaciares y su control. Es decir, a quien se le dio la posibilidad de hacer este estudio fue con el CONICET a través de un instituto que se llama IANIGLA, que es el instituto que estudia glaciares. La Secretaría aportó 3,5 millones de pesos para que se contrataran toda la gente que es necesaria, porque en eso hay que tomar muchos vaquianos, mucha gente de la zona que se meta en los glaciares. Hay que hablar con Chile, porque en muchos casos nos tenemos que meter en el otro territorio, y solamente del control de los glaciares, un control de 5 años, nos vamos a estar dando cuenta en qué medida contaminan y qué es lo que contamina. La minería que contamina es la minería a cielo abierto, y en esto hay que hablar con las provincias, porque y tenemos todos que hacernos entender que tenemos que vivir de otra manera. Yo entiendo que muchas provincias viven de eso, pero se puede hacer minería en pequeña escala y no entregarle la minería a las grandes empresas, que son las que verdaderamente después a mansalva lastiman y contaminan el medio ambiente. Esto hay que meterse a trabajar logrando ese equilibrio, es decir, yo uso una palabra, todo en su medida y armoniosamente. Secretario, muchísimas gracias. Lo corté, perdón, quería agregar algo al... No, yo creo que se puede convivir con las dos cosas, dar fuente de trabajo, generar riqueza y cuidar el medio ambiente. Tal cual decía Emiliano, yo coincido en esto de que nos tiene que durar y para nuestros hijos, nietos y demás, y tenemos que encontrar la manera de usarlo sin maltratarlo. Así que muchísimas gracias. Gracias, Carlos, por haber venido, y lo mismo a vos, Emiliano, muchísimas gracias.